Buenas tardes, qué bueno que está con nosotros, que nos acompaña en esta charla en línea. Hay información importante, estamos de regreso ya de un periodo vacacional largo, muy a gusto, comidas abundantes, cenas muy buenas, una convivencia familiar muy importante, pero también suele pasar que en estas épocas a veces nos descuidamos un poco o no nos cuidamos tanto como debiéramos. Y esto le ocurre a todas las personas, no solamente personas sanas, que se puede reportar incluso una subida de peso importante, sino incluso personas con padecimientos diagnosticados, incluso tratados, pueden tener ciertos descuidos durante esta temporada. Vamos a hablar específicamente de la diabetes, personas, le insisto, bien diagnosticadas, bien controladas e incluso pudieran tener cierta dificultad a fin de año por las condiciones propias. Me acompaña Teresa Tafoya, ella es educadora en diabetes y ha estado con nosotros y tiene información importante. Vamos a ver cuidados, cómo regresar al orden y muy importante, sobre todo un tema que es la aplicación de insulina, que para personas diabéticas es importantísimo y a veces, según datos que tenemos, no siempre se hace de la mejor manera. Hola, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Juan Carlos, muchísimas gracias. Al contrario, oye, para ponernos en contexto, la diabetes pues sigue siendo un padecimiento común en México. De las personas que lo padecen, ¿cuántos están bien diagnosticados? ¿Cuántos no? ¿Y cuántos siguen el tratamiento? Que además es otro tema, ¿no? Bueno, una cifra súper alarmante en nuestro país. Se estima que 1 de cada 2 personas no sabe que tiene diabetes. El 50% de las personas. De los que tienen, la mitad no sabe. Exactamente. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados, no tenemos una cultura preventiva. Y por lo tanto no nos hacemos un chequeo periódico para detectar si tenemos o no diabetes. ¿Cuándo hacemos ese chequeo? Te pregunto por esto, si la mitad de los que tienen diabetes no lo saben o no se han diagnosticado, pues transitan por la vida así. ¿Sí? ¿Puede ser asintomático o no es que sea asintomático, no nos damos cuenta? Exactamente, creamos mucha tolerancia a los síntomas de diabetes y por eso quizás sea difícil saber que tenemos diabetes. Los síntomas más clásicos son tener sed excesiva, hambre excesiva, cansancio y incluso puede haber pérdida de peso. Esos son los síntomas más clásicos, pero pues pueden pasar desapercibidos. Las personas pueden decir, tengo mucha sed porque no he tomado lo suficiente de agua, hace mucho calor, estoy cansada. O digamos en estas épocas porque pues, tuve abuso de bebidas alcohólicas o abuso de grasas, pues da sed, la verdad es que también da sed. Exactamente. Entonces se pueden confundir mucho estos síntomas y por eso es que no tenemos una cultura de prevención al respecto. Hablamos mucho sobre la prevención, el diagnóstico oportuno en personas, obviamente la población de riesgo, sedentarias, con sobrepeso y evidentemente con antecedentes familiares. Puede no serse obeso, puede serse una persona activa, pero sí con antecedentes y presentar la diabetes, siendo delgado, siendo deportista, estando en orden. Sí, esto es muy interesante. La diabetes más común es la diabetes tipo 2. Sí. La diabetes tipo 2 está asociada siempre a factores como el sobrepeso, el estilo de vida sedentario, pero también hay diabetes tipo 1. Esta diabetes tipo 1 se caracteriza porque es una enfermedad autoinmune. Es decir, en cualquier momento de la vida puede presentarse por un problema inmunológico. Generalmente sucede más en la infancia. Y en la diabetes tipo 1, a diferencia de la tipo 2, las personas son más bien delgadas. Y el desarrollo, el curso de esta diabetes es muy súbito y muy rápido. Los síntomas se presentan, incluso puede ser en un curso de 1 semana, en los que el paciente presente toda la sintomatología que ya mencionamos. Sí, de manera muy repentina. O sea, puede ser prácticamente de un día para otro. Exactamente. ¿Sí? Sí, de un día para otro. Así puede Ahora, ser. a ver, si entendí bien, este tipo de diabetes tipo 1, más común en niños. En niños. Pero también en personas delgadas, no sedentarias. Sí. ¿Se puede desencadenar por un problema inmunológico? Es decir, si yo me enfermo de alguna cosa que compromete mi sistema inmunológico,
y tengo los antecedentes, en fin, ¿esto podría desatar esta diabetes tipo 1? Exactamente. De hecho, la diabetes tipo 1 se diagnostica, o la prevalencia es muy importante en esta época del año, en donde el sistema inmunológico está un poquito deprimido, sí. Claro, por pues el clima. Sí. Ajá, entonces puede presentarse más durante esta época. Ahora, una pregunta, diagnosticada la diabetes tipo 1, ya se es diabético y se debe de llevar un tratamiento como tal. Exactamente. Sin importar que sea tipo 1 o tipo 2. Exactamente. Lo que sucede es que en la diabetes tipo 1, el sistema inmunológico ataca las células que fabrican insulina. Entonces, el paciente con diabetes tipo 1, desde el momento del diagnóstico, necesita aplicaciones de insulina. Vaya. Con el tipo 2, que está más asociado a factores ambientales. Sí. De estilo de vida. Exactamente. Lo que debemos iniciar, pues, es cambios evidentemente en el estilo de vida. También puede iniciarse un tratamiento médico con medicamentos orales o en algún momento del curso de la enfermedad iniciar con un esquema de insulina. Una pregunta que nos hacen con frecuencia, ¿todos los pacientes diabéticos tipo 1, tipo 2 necesitan insulina? ¿O no siempre, o no en un inicio, o cómo es? Claro, todos los pacientes diagnosticados con diabetes tipo 1, sí, desde el momento del diagnóstico necesitan insulina. Aunque sea inicial, aunque sea el diagnóstico de hace un día. Exactamente. Okay. Aunque sea un bebito, sí. Si ya tiene el diagnóstico de diabetes tipo 1, necesita inyecciones de insulina. Okay. Y un paciente con diabetes tipo 2, el médico va a determinar si necesita o no insulina. ¿Esto de qué va a depender? De si las células beta del páncreas, que son las encargadas de producir esta insulina, y que además no se reproducen más, son las que son y se acabó. Y se acabaron, claro. Si estas células todavía tienen la capacidad de producir insulina, podemos darle medicamentos orales. Pero si están demasiado agotadas y ya no pueden producir más insulina, lo que necesita ese paciente es insulina suplementaria. Exógena. Así es. ¿Qué tan tardado es que una persona sea diagnosticada con diabetes? Diferenciando tipo 1 y tipo 2. Asumo que la tipo 2, por la condición propia evidente del paciente, podría ser más fácil o más pronto el diagnóstico. Una diabetes tipo 1, que aparentemente no es, o no debería, podría tardar más. ¿Esto es así? No, es al contrario. Okay. La diabetes tipo 1, debido a que los síntomas suceden repentinamente, súbitos. Claro, es más fácil que el diagnóstico sea oportuno. Okay. Claro, porque ya el médico puede sospechar, ¿no?, de diabetes. Sí. Y por contra, entonces, se va dejando el otro tipo. Exactamente. Pero la diabetes tipo 2, más o menos la última estadística, se estima que un paciente tarda 5 años en reconocer que tiene diabetes. Porque, como mencionábamos al principio, los síntomas pueden no percibirse como un padecimiento, sino como una condición normal. Entonces se va dejando el diagnóstico. Entonces, más o menos se estima que una persona con diabetes tipo 2, ya cuando tiene el diagnóstico, 5 años atrás, ya cursó. O sea, ya es un diabético de 5 años. Exactamente. Más o menos. Sí. Ahora, ¿cuál escenario es más alentador? Diabetes tipo 1, tipo 2, entendiendo que los dos, vamos, ojalá que no se tuviera, pues. Sí. ¿Cuál es más alentador? ¿El diagnosticado antes, el tipo 2? ¿Cuál se trata más fácilmente? ¿Cuál es la expectativa de uno y otro? Bueno, en el caso de diabetes tipo 1, de acuerdo a mi experiencia, son los pacientes mejor controlados. ¿Por qué? Porque desde el momento en el que inician su diagnóstico, saben que lo que les hace falta es insulina, entonces tienen que usar ese tratamiento. O sea, no hay vuelta de hoja. No le buscan. ¿Pero es solo insulina o va con otros medicamentos? Puede combinarse con otros medicamentos, pero en principio el principal es la insulina. Y obviamente supongo que cuidados en dieta, en fin, todo eso. Sí, por supuesto, también.
pero digamos que van aprendiendo a vivir con este tratamiento. Especialmente la diabetes tipo 1, como se diagnostica en la infancia, pues los niños aprenden a vivir así, de esta manera. Se lleva ya como parte del desarrollo. Exactamente. En cambio, un paciente con diabetes tipo 2, que por lo general sucede en la edad adulta, aunque ya también tenemos muchos niños con diabetes tipo 2. Por razones que ya hemos platicado en otros espacios. Exactamente. Es más complicado desarraigar algunos hábitos. Sí. Y especialmente, como ya mencionábamos, tarda el diagnóstico. Realmente un paciente dice, bueno, es que yo no me siento mal, entonces hoy me tomo la pastillita, ya para el día de mañana yo creo que ya no la necesito, ya me siento mejor. Eso es muy usual. Es muy común, ¿no? Digo, me ha tocado conocer personas con diabetes familiares incluso. Sí. Toman su tratamiento, que son muy buenos los tratamientos, se sienten muy bien, van a todo dar y lo abandonan. Sí. Y luego recaída otra vez. Exactamente. Sí, como que hay un problema de adaptación al tratamiento, a los cambios en el estilo de vida. Muy bien. Ahora, diabetes 1 siempre usará insulina. Sí. Tipo 2, en algún momento de su vida es muy probable que lo haga. Exactamente. ¿Qué tan complicada es el tratamiento con insulina? Y pregunto, también pregunto a ver si estoy en lo correcto, a veces parece que perdiera efectividad y no sé si es por una mala aplicación, más que por una dosis correcta o incorrecta o un diagnóstico correcto o incorrecto, sino la manera de aplicar la insulina. La insulina es un medicamento muy efectivo, de hecho es lo más efectivo para controlar el nivel de glucosa en la sangre. Este tratamiento, para que funcione correctamente, un punto medular es la técnica correcta. Aplicándolo correctamente, el medicamento funciona eficazmente y si se acompaña de cambios en el estilo de vida, bueno, el paciente puede tener una muy buena calidad de vida. Aplicado correctamente. Sí. Ahora, ¿se aplica correctamente? ¿Es común que se aplique mal? Sí, hay errores muy comunes. De hecho, el principal error es hacer una inyección muy profunda. Aquí me gustaría hacer un paréntesis. Los dispositivos para la inyección de insulina han cambiado. El cambio más importante que se ha hecho es cortar la aguja. Sí, he visto que las agujas son muy finas. Muy finitas. Pero veía yo que había unas muy largas o más largas. Ahora hay unas chiquititas, unas cortitas. Exactamente. Anteriormente la idea que se tenía es que la inyección debía ser profunda, especialmente para los pacientes con obesidad o adultos, y que las agujas cortitas solamente se podían utilizar en niños. Muy bien. Hoy se ha demostrado con muchos estudios que lo ideal es utilizar una aguja cortita. Entre más cortita sea la aguja, es mejor. ¿Por qué razón? Porque la inyección de insulina únicamente debe atravesar el grosor de nuestra piel. Y ese grosor de la piel no va más allá de 2 milímetros. 2 milímetros, sí. Exactamente. Entonces, una aguja de tan solo 4 milímetros es efectiva para todos los pacientes. O sea, si usamos una de 1 centímetro, se pasa. Exactamente. ¿Y qué es lo que pasa si hacemos una inyección muy profunda? Podemos depositar la insulina en el músculo y en el músculo tiene otro comportamiento. La insulina puede actuar mucho más rápido. Entonces, ¿qué es lo que el paciente puede presentar? Una baja de azúcar, porque la insulina está diseñada para que baje el nivel de azúcar. Pero en el músculo actúa más rápido. Exactamente. Entonces, si baja muy rápido, el paciente va a tener hipoglucemia, se va a sentir muy mal y generalmente para revertir una hipoglucemia, una baja de azúcar, lo que va a hacer es comer. Comer azúcar. Entonces, ahí ya hubo un total descontrol de su tratamiento. Vamos a hacer una pausa, 2 minutos por favor, y ahorita vamos otra vez con la aplicación, la técnica de aplicación. Perfecto, claro. Gracias.
Ya estamos de regreso en esta charla en línea. Qué bueno que sigue con nosotros. Platicamos sobre los cuidados de personas con diabetes tipo 1 y tipo 2. Hablábamos de que es común el diagnóstico de personas con diabetes en nuestro país, por supuesto. En la tipo 1, desde el momento del diagnóstico, que suele ser más oportuno que en el tipo 2, se va a requerir siempre el uso de insulina. En el tipo 2, si bien el diagnóstico es más tardado, en algún momento puede llegar a utilizar la insulina. También una parte fundamental de la insulina, que es un gran medicamento, un gran tratamiento, es una técnica de aplicación correcta. Teresa, otra vez te saludo. Teresa Tafoya, educadora en diabetes. Te preguntaba antes de la pausa, ¿qué tan común es una mala aplicación? Y me decías que ha habido cambios, aprendizajes, desde las agujas que se utilizan. Sí, así es. El cambio más significativo es el usar agujas cortitas, es lo ideal para todos los pacientes. Siempre asociábamos la aplicación de insulina con agujas muy finas. ¿Esto es correcto? Eso es correcto. Ahora son finas y cortas. Cortitas. Por una razón fundamental, la insulina tiene que depositarse apenas pasando la piel. Exactamente. Y no en el músculo, porque entonces sale peor. Exactamente. Muy bien. Entonces, entre más cortita sea una aguja, será lo ideal. Las agujas más cortitas son aquellas que vienen de 4 milímetros y son precisamente para los dispositivos en pluma. No sé si se alcanzará a ver la longitud de la aguja, es mínima. ¿Sí? Entonces, también con esto hacemos una inyección mucho más cómoda. Pues esta será de medio centímetro. 4 milímetros. 4 milímetros. Así es. Ok, entonces esta es la pluma, la aguja se le cambia cada aplicación. En cada aplicación. Y supongo que se pone y... Exactamente. Además, una ventaja que tenemos con el uso de agujas muy cortitas es que la inyección es mucho más sencilla porque se hace en un ángulo de 90 grados. Digamos algo así. ¿Sí? Anteriormente, con agujas más largas, teníamos que hacer una técnica a 45. A 45 grados, pero además hacer como un pliegue. Sí, como una punción, como un pellizco. Exactamente. Okay. Entonces eso dificulta que el paciente cambie los sitios de inyección, que también eso es algo importante a considerar. Ahorita hablamos de los sitios de inyección, pero sí. Ok, entonces, a ver, otra vez la aplicación correcta. Ahorita vemos qué es mejor, si aguja, si jeringa o la pluma de insulina. Sí. Allá dijimos es aguja muy fina y corta. Así es. Supongo que es menos doloroso que una aguja larga y gruesa. Exactamente. Bueno, está bien. ¿Cómo se aplica? ¿90 grados? Exactamente. O sea, tal cual. Sí. Con esta, por ejemplo, de 4 milímetros, la inyección se hace a 90 grados en cualquiera de los sitios sin de inyección. importar el punto de aplicación de la insulina. Siempre 90 grados. Exactamente. Bueno, se inserta la aguja y luego en el caso de la pluma se da el clic y ya se administra la dosis correcta. Exactamente. Bueno, la dosis que cada paciente requiere la va a dosificar únicamente moviendo esta perilla de la aguja, perdón, de la pluma. Sí. ¿Sí? Y aquí podemos visualizar cuántas unidades son las que estamos cargando. Según lo que haya sido diagnosticado o recetado para cada quien. Exactamente. Muy bien. La frecuencia depende de cada persona, supongo. Sí, así es. Y también el tipo de insulina requiere de cada persona. ¿No es igual toda la insulina? No, hay todas las insulinas, la diferencia es el tiempo en el que actúan. Entonces, algunas personas necesitarán insulinas de acción rápida, que por lo general van con alimentos, y habrá quien requiera solamente una aplicación de insulina de acción prolongada, que cubra todo el día. Igual, el diagnóstico lo dará el médico especialista, será el que lo diga. Exactamente. Bien, entonces, una pregunta, ¿qué es más cómodo para un paciente? ¿Una pluma de insulina o la jeringa habitual? Que son estas. Exactamente. La jeringa sigue siendo el dispositivo más común. ¿Por qué razón? Aquí en nuestro país, generalmente en los centros de atención, lo que nos proveen son los viales de insulina. Sí, las ampolletas. Exactamente. Entonces, por esta razón es que sigue siendo muy común la jeringa. ¿Cómo se carga la pluma? Ah, bien. Pero sí, efectivamente, una pluma, pues sí es un dispositivo mucho más práctico y además portátil. Ok.
esta pluma, como ya pudimos notar, colocamos una aguja. Una vez que ya colocamos la aguja, tenemos que hacer la purga de esta aguja. Para ello, giramos la perilla, cargamos una unidad de insulina, con eso comprobamos que no hay bloqueo de la aguja, ¿sí? Y ahora sí, cargamos la dosis. El clásico que se le hace así y se saca tantito. Exactamente, es eso, ¿sí? Y ya después cargamos la dosis que el médico haya indicado, únicamente girando la perilla y la pluma. Y como ya mencionamos, con la aguja de 4 milímetros, la inserción va en un ángulo de 90 grados, sin necesidad de hacer ningún pliegue. Muy bien. Además, bueno, otra ventaja que tienen los dispositivos en pluma, las agujas, además de que son muy cortitas, tienen ahora también una tecnología de 5 cortes que hace más fácil la penetración de la piel, una tecnología que se conoce como Pentapoint, y obviamente hace más cómoda la inyección. Menos esfuerzo, menos doloroso. Ahora, la jeringa sigue siendo el dispositivo más utilizado por la forma en la que se proporciona la insulina. Me decía, son ampolletas. Sí. Siguen siendo, buscando agujas finas y cortas. Sí. Yo he visto jeringas de este tipo, pero la aguja es larga o un poco más larga. Exactamente. ¿Puedo quitar esta? Sí, por supuesto. ¿Esta aguja es como de medio centímetro también? Esa es de 6 milímetros. 6 milímetros. Sí. Sí, es tantito más. Ligeramente no se alcanza a ver, pero bueno. Esta es tantito más larga. Exactamente. ¿La técnica de aplicación es igual? ¿En 90 grados? No, con esta que es un poquito más larga, sí tenemos que hacer un pliegue. ¿A qué me refiero con un pliegue? Tenemos que hacer un pellizquito ligero. Como agarrando carne, pues. Sí, exactamente. Okay. Y la inserción va en un ángulo de 90 grados, pero siempre con ese pliegue. Ah, ok. Ajá. Si no hacemos ese pliegue, podemos hacer contacto con el músculo, que es algo que no queremos, ya decíamos en su momento. No queremos que la insulina llegue al músculo porque actúa mucho más rápido y puede haber una baja de glucosa. Sí, así es. Entonces, se hace este pellizco en 90 grados. Sí. Perdón, ¿el pellizco se mantiene durante la aplicación? Durante toda la aplicación, y una vez que ya hemos bajado totalmente el émbolo de la jeringa, ahora sí podemos retirarlo. Muy bien. ¿Dónde se aplica la insulina? ¿Piernas, brazos, abdomen, en todos? ¿Cuál es mejor? Hay 4 sitios ideales. La parte superior del brazo, siempre debemos ubicar donde hay más grasita. Entonces, suele ser la parte posterior. Exactamente. Como el que le dicen paya monedero, por ahí. Exactamente. ¿No? En el abdomen, tomen de referencia siempre el ombligo, y a partir del ombligo podemos separar por 3 dedos de cada lado, 3 dedos abajo o 3 dedos hacia arriba. O sea, en esas 4 áreas. Exactamente. Del ombligo, 3. Sí, 3. 3 dedos para acá, 3 para acá, 3 para arriba y 3 para abajo. Ahí puede ser. Exactamente. Okay. Tenemos que hacer esa separación del ombligo porque como en el ombligo tenemos terminaciones nerviosas, puede dolernos. Sí, claro. También podemos hacer la inyección en el muslo. Va a ser la cara lateral exterior, para que me entiendan, como en la chaparrera, en esa zona será la ideal, o en nalga, justo donde se aplican otros medicamentos. Otras inyecciones. Así es. Pregunta rápido, tenemos un par de minutos, todavía la conversación nos está yendo rápido. Una persona que tenga sobrepeso, por tanto más grasa corporal, ¿no importa? O sea, ¿los puntos de aplicación son los mismos? Son exactamente los mismos. Y también la técnica de inyección va a ser exactamente la misma. Otra pregunta rápido, porque se nos va el tiempo. ¿Cuánto tiempo se debe de poner la insulina en el mismo lugar? ¿Qué tan frecuente hay que variar los puntos de aplicación? Siempre, en cada inyección debemos separar al menos por un dedo el último punto de inyección. ¿Sí? Hay algunas plantillas, de hecho, que también se proveen en algunos centros de salud,
con la que el paciente puede ir viendo de qué manera debe ir rotando los sitios de inyección. Como vemos aquí, las perforaciones están separadas al menos por un dedo. Por un dedo, sí. Eso es importantísimo que lo hagan para evitar una lesión conocida como lipodistrofia, que también afecta a la larga es decir, el control del paciente. El tejido se va haciendo más grueso y por lo tanto llega menos insulina. Sí, esto es así. Es. ¿Cada cuándo se debe de consultar, si ya se está diagnosticado, si ya se está en uso de insulina, se tiene que tener un control? ¿Qué tan periódico? Depende del paciente. Bueno, idealmente mes a mes hay que acudir con el médico y con los especialistas, idealmente cada 6 meses. Ok, con un médico general, el médico que nos controla, cada mes. Cada mes. Con un especialista para una revisión más profunda. Exactamente. Cada 6 meses. Sí, porque la diabetes está muy asociada con problemas en el riñón, en nervios o en los ojos. Entonces, estos especialistas hay que consultarlos también periódicamente. En la diabetes tipo 1, que se presenta de súbito, ¿puede haber afectaciones en otros órganos también así pronto? También. Son las mismas complicaciones que en diabetes tipo 2. Pero más rápido nada más. Sí. Teresa, se nos está acabando el tiempo. ¿Alguna recomendación adicional? Por último, pues recuerden que la técnica correcta de inyección de insulina es importantísimo para que los pacientes que utilizan este tratamiento pues tengan efectividad en su control. Sí. Y bueno, si me permites nada más, Sí, por último, les comparto un número telefónico para cualquier información adicional: 01800 23 63 942. Muy bien. Otra vez, si me lo repites, por favor. Claro, una vez sí. más. 01800 2363 942. Ahí está en pantalla. Ahí puede recibir orientación sobre la técnica de aplicación, alguna duda que se tenga. Evidentemente, hay que acudir con el médico, con el especialista. Hay que hacerse chequeos periódicos. Sí. Lo mejor es no caer en diabetes. Lo mejor es prevenirla. Si se cayó, llevar un buen tratamiento. Por supuesto. Oye, una cosa rápida, ¿es común que se abandone el tratamiento? Es muy común, sobre todo en estas fechas en las que tuvimos abusos en la Oye, fiesta. ¿y es difícil retomarlo? Sí, también es complicado retomarlo. Bueno, pues mira, ya sabemos lo que nos hace bien, lo que nos hace mal. Si ya se está diagnosticado con la diabetes, pues más vale llevar un buen tratamiento. Desde luego. Teresa, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, muchas gracias. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Pasen una excelente tarde, descanse. Nos vemos mañana con otra charla en línea. O digamos en estas épocas porque pues, tuve abuso de bebidas alcohólicas o abuso de grasas, pues da sed, la verdad es que también da sed. Exactamente. Entonces se pueden confundir mucho estos síntomas y por eso es que no tenemos una cultura de prevención al respecto. Hablamos mucho sobre la prevención, el diagnóstico oportuno en personas, obviamente la población de riesgo, sedentarias, con sobrepeso y evidentemente con antecedentes familiares. Puede no serse obeso, puede serse una persona activa, pero sí con antecedentes y presentar la diabetes, siendo delgado, siendo deportista, estando en orden. Sí, esto es muy interesante. La diabetes más común es la diabetes tipo 2. Sí. La diabetes tipo 2 está asociada siempre a factores como el sobrepeso, el estilo de vida sedentario, pero también hay diabetes tipo 1. Buenas tardes, qué bueno que está con nosotros, que nos acompaña en esta charla en línea. Hay información importante, estamos de regreso ya de un periodo vacacional largo, muy a gusto, comidas abundantes, cenas muy buenas, una convivencia familiar muy importante, pero también suele pasar que en estas épocas a veces nos descuidamos un poco o no nos cuidamos tanto como debiéramos. Y esto le ocurre a todas las personas, no solamente personas sanas, que se puede reportar incluso una subida de peso importante, sino incluso personas con padecimientos diagnosticados, incluso tratados, pueden tener ciertos descuidos durante esta temporada. Vamos a hablar específicamente de la diabetes, personas, le insisto, bien diagnosticadas, bien controladas e incluso pudieran tener cierta dificultad a fin de año pues, por las condiciones propias. ¿Me acompaña, Teresa? Tanto no
no nos hacemos un chequeo periódico para detectar si tenemos o no diabetes. ¿Cuándo hacemos ese chequeo? Te pregunto por esto, si la mitad de los que tienen diabetes no lo saben o no se han diagnosticado, pues transitan por la vida así. Sí. ¿Puede ser asintomático o no es que sea asintomático, no nos damos cuenta? Exactamente, creamos mucha tolerancia a los síntomas de diabetes y por eso quizás sea difícil saber que tenemos diabetes. Los síntomas más clásicos son tener sed excesiva, hambre excesiva, cansancio y incluso puede haber pérdida de peso. Esos son los síntomas más clásicos, pero pues pueden pasar desapercibidos. Las personas pueden decir, tengo mucha sed porque no he tomado lo suficiente de agua, hace mucho calor, estoy cansado. No, esta diabetes tipo 1 se caracteriza porque es una enfermedad autoinmune. Es decir, en cualquier momento de la vida puede presentarse por un problema inmunológico. Generalmente sucede más en la infancia. Y en la diabetes tipo 1, a diferencia de la tipo 2, las personas son más bien delgadas. Y el desarrollo, el curso de esta diabetes es muy súbito y muy rápido. Los síntomas se presentan, incluso puede ser en un curso de una semana, en los que el paciente presente toda la sintomatología que ya mencionamos, de manera muy repentina. O sea, puede ser prácticamente de un día para otro. Exactamente. ¿Sí? Sí, de un día para otro. Así puede Ahora, ser. a ver, si entendí bien, este tipo de diabetes tipo 1, más común en niños. En niños. Pero también en personas delgadas, no sedentarias. Sí. Isa Tafolla, ella es educadora en diabetes y ha estado con nosotros y tiene información importante. Vamos a ver cuidados, cómo regresar al orden y muy importante, sobre todo un tema que es la aplicación de insulina, que para personas diabéticas es importantísimo y a veces, según datos que tenemos, no siempre se hace de la mejor manera. Así Hola, es. bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Juan Carlos, muchísimas gracias. Al contrario, oye, para ponernos en contexto, la diabetes pues sigue siendo un padecimiento común en México. De las personas que lo padecen, ¿cuántos están bien diagnosticados? ¿Cuántos no? ¿Y cuántos siguen el tratamiento? Que además es otro tema, ¿no? Bueno, una cifra súper alarmante en nuestro país. Se estima que 1 de cada 2 personas no sabe que tiene diabetes. El 50% de las personas. De los que tienen, la mitad no sabe. Exactamente. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados, no tenemos una cultura preventiva y por lo